El Plan Nacional contra la Gripe recuperará el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales en situación de máximo riesgo. Esta noticia se está dando ya aquí en España. Al parecer están llegando a un acuerdo para que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en situaciones como ahora que se está dando tanto la gripe. Ya conocemos el cuento, así que sabemos cómo va. Bien, tenemos que hablar del apagón que se acaba de dar hace poco más de una semana en Francia también. Daros cuenta de una cosa, lo vimos cuando analizamos el vídeo del apagón en Francia de hace unos meses, que precisamente lo que ocurrió es que generó unas colas para poder pagar que son increíbles. Y además, eso lleva a acciones desesperadas, porque cuando no puedes adquirir los suministros necesarios es cuando se puede dar la violencia. Daros cuenta de una cosa, ya lo sabemos de China. En China, aunque está legislado precisamente que el efectivo aún sigue siendo obligatorio, que te lo acepten en todas las tiendas, la mayor parte de China ya no está utilizando efectivo. ¿Por qué razón? Porque tienen tres métodos de pagos distintos. Uno es el pago mediante QR, vinculado a una aplicación que ya tiene tus credenciales. Pero eso sí, digámoslo así, pareciera un poco ya sospechoso porque tienen traqueteadas todas tus transacciones. Lo peor son los otros dos métodos de pago. Uno, por supuesto, el que tantísimo llevan diciendo, el de la biometría facial. Pagas simplemente mostrando tu cara. Pero el que aún, digámoslo así, no había visto y ya se está dando muchísimo allí, es el pago con las huellas dactilares. Entonces, estamos viendo que en China no solamente quedan registrados todos tus movimientos con las compras que tú hagas, sino que también, aparte de eso, lo que están logrando es tener los datos biométricos de cada persona. No solamente de la cara y de tu ojo, que ya lo sabemos cuando vimos el primado negativo de la película de los iris. Acordaros, en la película en la cual los iris eran perfectamente escaneados y podían saber incluso ¿cuál había sido tu anterior encarnación? Pueden acceder a tu registro de encarnaciones en base a tu iris. Recordarlo, la película se llamaba Orígenes, y gracias a esta película pudimos ver el primado negativo de que si ellos tienen tu información biométrica referente a tu iris, podrían saber incluso las encarnaciones que llevas teniendo en esta tercera dimensión, en el paradigma frecuencial del toroide electromagnético de la tercera dimensión. Y esto no es casualidad, porque los datos biométricos están a la orden del día, y lo pudisteis ver con la noticia que os mostré anteriormente, en la cual incluso la Agencia Española de Protección de Datos se ha encargado de meter 10 millones de euros a Aena por utilizar los datos biométricos en los aeropuertos, sin haber realizado un estudio previo del impacto que tendría. Con lo cual es lo que nos hace reflexionar. Empresas como Aena no son estúpidas y no perderían 10 millones de euros a lo tonto sabiendo que están incumpliendo la ley de protección de datos de la agencia española. No, no, no. Ellos saben perfectamente lo que hacen y estoy seguro de que los grandes empresarios que dirigen BlackRock y todas las instituciones que dependen directamente de los miembros de las logias Illuminati que están dirigiendo todo el planeta, precisamente lo que están logrando es recopilar todos esos datos biométricos para tener así controlada toda la población. Y por supuesto que gracias a la película de Orígenes ahora sabemos que pueden saber incluso tus anteriores reencarnaciones, con lo cual sabrán las lecciones espirituales que llevas aprendidas y si eres un objetivo en esta encarnación porque vas a darle problemas tanto despertando almas como cambiando este sistema socioeconómico corrupto imperante. Lo cual nos lleva al apagón que se acaba de dar hace poco más de una semana en Francia. Atentos. Apagón en París. Un fallo en una subestación eléctrica deja sin luz a 170.000 hogares. Un fallo en la subestación eléctrica de Radiotelevisión Española en Les Illex-Moulineaux, registrado a las 6:38 de esta mañana, ha dejado sin suministro a unos 170.000 hogares en la región parisina, según informó Radiotelevisión Española.
Démonos cuenta, esto hace referencia al día 20 de noviembre, hace poco más de una semana. Aunque la mayoría recuperó la electricidad rápidamente, 112.000 hogares fueron reconectados en apenas 5 minutos y unas 2.600 viviendas seguían sin luz hacia las 8:50. La compañía pidió disculpas por las molestias y aseguró que sus equipos seguían trabajando para restablecer el servicio por completo. El apagón afectó también al transporte público. Varias líneas de metro y trenes de cercanías quedaron paralizadas. Por su parte, Enedis, operador de la red eléctrica francesa, explicó que el suministro estaba previsto que volviera a la normalidad alrededor de las 9, aunque no detalló inicialmente los motivos del corte. Importante tener en cuenta esto, como cuando ellos dan la versión de por qué se produce el apagón, siempre tenemos cabos sueltos. Y daros cuenta, esto lo vimos claramente cuando ocurrió aquí el apagón de España. Nosotros no solamente tuvimos el apagón concretamente a las 12:33, y Portugal, que es una hora menos, a las 11:33 se dio el apagón, sino que también tenemos algo que como mínimo te hace sospechar de que realmente tenían todo planificado. Atentos, recordemos esta noticia en la cual tuvieron que admitir que estuvieron suministrando electricidad a países que no era el nuestro cuando el nuestro no daba con toda la energía. Entonces, ¿por qué razón está suministrando electricidad a otros países para que te sigan pagando y que ellos no queden sin electricidad cuando nosotros, supuestamente por una sobrecarga, tuvimos un gran apagón? ¡Qué sorpresa! Podíamos leer: España exportó la electricidad a Marruecos, Francia y Portugal en pleno apagón general. El lunes, en medio del colapso energético que afectó a buena parte del territorio nacional, las conexiones internacionales siguieron activas. Según los datos oficiales, se enviaron más de 1.200 megavatios a Francia, casi 800 megavatios a Marruecos y cerca de 3.500 megavatios a Portugal. Aunque pueda parecer contradictorio, el sistema está configurado para cumplir con los acuerdos de suministro transfronterizo, incluso en situaciones críticas, lo que pone en evidencia algunas rigideces operativas del entramado eléctrico nacional. Bien, como ellos mismos redactan en la noticia, como mínimo es sospechoso que estemos nosotros suministrando electricidad cuando supuestamente no nos llega para nosotros. De hecho, ¿por qué está programado así el sistema eléctrico español? ¿Por qué hay que dar la electricidad a los demás aunque estemos en caso de emergencia nosotros aquí? Como mínimo, a mí me hace sospechar. Y más sabiendo todos los acuerdos que tienen con Marruecos y lo que están haciendo con la inmigración ilegal. Lo estáis viendo, saben perfectamente cómo hacer las cosas. Incluso están mandando niños, jóvenes, los padres que tienen dinero para mantenernos y los introducen en el sistema español precisamente para que los cuide el sistema español, con gasto del contribuyente. Es decir, que lo que aportamos todos en impuestos al final está manteniendo a miembros de familias que tienen capacidad económica. Lo que pasa es que se aprovechan de nuestras leyes. ¿Todo por qué? No es casualidad. Esto está todo acordado por las logias Illuminati y, por supuesto, tienen pensado el traer aquí personas de otras nacionalidades. ¿Todo para qué? Para que esté muchísimo más enfrentado la población civil unos con otros, porque le están dando beneficios a los extranjeros que luego los autóctonos no tienen. Pero lo hacen a propósito. No vayáis a pensar que esto es sin querer, porque nosotros queremos a todos, a los extranjeros, a los de aquí, me da igual, yo no soy para nada racista. Ahora, lo que están haciendo con la Agenda 2030 lo tienen muy bien estudiado y no son estúpidos. Por eso llegan a acuerdos secretos, como con Marruecos, para traer gente para aquí, por distintas razones. Porque no solo es para que tengan dinero del contribuyente y, por supuesto, se genere un conflicto a nivel nacional entre extranjeros, no extranjeros, porque le dais a ellos y a nosotros no, sino también porque así desvían muchísimo dinero
de los españoles hacia otros países que ya les pagaron a los políticos de otras maneras, con maletines con oro, con dinero en las Bahamas o también, por supuesto, con criptomonedas. Entonces, no somos estúpidos, sabemos de qué va la cosa. Así que lo importante es tener en cuenta esto, que realmente empezamos a tener datos de que todo fue amañado. De hecho, daros cuenta de una cosa, el mismo presidente Sánchez, acordaros, tuvo que mentir en la rueda de prensa porque, si no, no podía recalcar, por supuesto, el número 33, que hace referencia al grado en la masonería, el grado 33 del rito escocés, que son los que dirigen las logias Illuminati de mayor poder en Occidente. Por eso podemos ver el 33 en sus noticias. ¿Por qué? Porque así aprovechan el primado negativo generado por las series, películas y videoclips que consumes para que luego, cuando te muestran la noticia, no nos creas a nosotros y te digamos: ¡ey! Esa noticia es falsa. Así que daros cuenta cómo manipulan todo y lo aprovechan, porque tenemos a Pedro Sánchez grabado en las dos ruedas de prensa. La primera, en donde recalca que fue el apagón a las 12:33, y la segunda, en donde le dicen que diga que se equivocó en la primera, todo para recalcar otra vez que el apagón fue a las 12:33. Te dejan la firma de quién lo hizo, y fue orden de las logias Illuminati, y no fue algo súper esporádico, fue algo planificado, algo tan planificado como que Pedro Sánchez tenía la mano en el botón y hizo clic. Lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Lo que sí que es evidente, como decía en el día de ayer, es que el sistema eléctrico español falló a las 12:33. Ayer dije 12:31, tenemos datos mucho más concretos, eran las 12:33 de la mañana. Por eso debéis de comprender cómo manipulan los procesos cognitivos. Le obligan los guionistas a repetir las 12:33 para aprovechar el efecto del primado negativo que has adquirido previamente. Exactamente igual que veíamos en las noticias cuando fue el encierro. Acordaros de cómo lo pudimos ver replicado en las noticias. Decía: Sánchez se compromete a que haya 33 millones de españoles con la medicación en agosto. También veíamos incluso en lo que viene a ser las vallas publicitarias, el número de muertos y cómo acababa concretamente en 33. Pero esto viene precedido, por supuesto, del primado negativo que te hicieron de esta verdad. En la película Contagio, que os acordaréis, que es prácticamente la versión oficial que nos dieron cuando fue el encierro de cómo se propagó la enfermedad, daros cuenta, en esa película, la medicación que mataba a los monos era la medicación número 33. Por esa razón, cuando ibas a la página del Ministerio de Sanidad, precisamente podías ver cómo habían llegado medicaciones, 5.666.667 medicaciones. Y concretamente en la siguiente partida, ¿cuál es el número de medicaciones que venía? 11.333.333 medicaciones. ¡Boom! Así son, así trabajan. Y por eso mismo, cuando nosotros veíamos el primado negativo en Equilibrium de 2022, era exactamente en el minuto 11, segundo 33, cuando el protagonista se administra la medicación. Acordaros, el protagonista se administra la medicación justo durante el minuto 11, segundo 33. Y si vamos parando los frames, veremos que durante el minuto 11, segundo 33, todos los frames que capta son para administrarse la medicación en la yugular. Y de hecho el protagonista, cuando empieza a ver la luz y empieza a despertar, recordémoslo, que empieza a arrancar el papel que tapa la luz de, digámoslo así, el conocimiento. Él está adquiriendo el conocimiento, por eso quita la tela para que le dé la luz y llegue el conocimiento, y cuando se da cuenta de lo que ocurre, justo es el minuto 33 y se niega a tomar la medicación. Ese es el primado negativo previo, para que luego funcionen cuando te ponen las noticias de el telediario y así te las creas. ¿Por qué? Porque te viene ese sentimiento de rechazo generado por el primado negativo y lo que haces es
enfadarte conmigo que te estoy diciendo que la noticia es falsa. Por esa razón, para aprovechar el efecto de rechazo del primado negativo, aparecía en Antena 3 esta noticia, la incógnita del aumento de las muertes de este año. Precisamente el número de muertes el año posterior a la medicación. Hay un exceso de muertes. ¿Por qué? ¡Qué sorpresa! Por la medicación. Y daros cuenta, ¿cuántos son? 33.568 víctimas de más. ¿Realmente creéis que son ese número las víctimas en exceso? No, necesitan calzarte el 33, para que así aprovechan el primado negativo, es decir, ese sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican personas como yo. Y así te enfadas cuando te estoy diciendo, esto está todo planificado por las logias Illuminati. Querían encerrarte para que luego tú pidieras la medicación para volver a la normalidad. Es problema, reacción, solución. Creas el problema, que es una enfermedad contagiosa. Luego, lo que buscas es la reacción. La gente se enfada porque está encerrada en casa y quiere volver a la normalidad. Y después les planteas la solución que previamente tenías organizada, que es la medicación, para que se la administren y así vuelven a la normalidad. ¡Qué sorpresa! Por esa razón, en el videoclip de Thalía, que se titula ya La medicación y es para condicionar a los niños a que tomen la medicación, podíamos ver como en el segundo 33 exacto es cuando le administraban la medicación al burrito. Y el burrito, que hace de niño, está atado, obligado a medicarse, y además podéis ver cómo el brazo es verde, que hace alusión a que los reptiles de la cuarta dimensión son los que le dijeron que administraran la medicación a la población. Esto viene ya desde hace muchísimos años. Lo cual nos lleva a la nueva implantación de la mascarilla. Atentos. El Plan Nacional contra la Gripe recuperará el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales en situación de máximo riesgo. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró este viernes haber recibido el compromiso de las comunidades para apoyar el próximo miércoles el protocolo común de actuaciones frente a la gripe, que recupera, entre otras medidas, el uso obligatorio de mascarilla en hospitales en situación de máximo riesgo. El 3 de diciembre, la Comisión de Salud Pública tendrá que dar el veredicto final sobre un protocolo que, en esencia, es el mismo que se elaboró para la temporada pasada y al que en estos meses se le han introducido pequeñas modificaciones, a instancias de las comunidades, sobre todo de metodología, que no afectan al sentido de las medidas. Mantiene así, por ejemplo, el endurecimiento gradual del uso de la mascarilla en espacios sanitarios y sociosanitarios, que pasará de recomendada a obligatoria en los niveles máximos de riesgo. Algo que la ministra defendió este viernes firmemente y dice: yo lo siento mucho, pero a partir de ahora el que tenga síntomas de catarro se debería poner de manera responsable una mascarilla. Y dice, esto es muy sencillo, lo voy a contar como ministra. Llegas a un centro sanitario, te pones la mascarilla, sales del centro sanitario, te la quitas. Y así proteges a los pacientes, proteges a los profesionales y te proteges a ti mismo. Después de todo lo que vivimos en el encierro, de cómo se demostró que llevar mascarilla nos afecta a nosotros por respirar todo aquello que expulsamos nosotros naturalmente, porque respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Y por supuesto te vas envenenando tú mismo al llevar mucho tiempo la mascarilla. Esto está demostrado y ya se habló muchísimo. Y seguimos con la misma mierda, nos están volviendo a poner esto y como siempre empiezan en los hospitales, en los sitios donde hay más riesgo. Mirad, lo tenemos claro. Sabemos que esto no solamente fue, por supuesto, para lograr que la población aceptara la medicación, sino que además también hicieron negocio. Acordaros, esto salió en mi país y no fueron estos políticos solos, fueron muchísimos más. La pareja de Ayuso cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Dice, las facturas falsas presentadas a Hacienda por Alberto González Amador trataron de camuflar los beneficios de estas comisiones millonarias por vender mascarillas a proveedores de la administración en los peores meses de pandemia. Así que, daros cuenta, ¿a cuántos cogieron? Esta política está en activo y está gobernando. Y el marido, ya veis, todas las cosas que hace, ilegales. Y como sabéis,
está todo planificado. Las logias Illuminati les interesa cubrirles de dinero y les dejan hacer todos estos negocios de mierda con tal de que sigan sus planes. Y el plan de las logias Illuminati era que la mayor parte de la población se medicara. Y no solo por los beneficios que iba a ganar la industria de las farmacéuticas. No. Esto va más allá y sabemos perfectamente que quieren monitorearnos y también que con la medicación muy probablemente sea más fácilmente parasitable el ser humano. Seres de otras dimensiones que están tratando de gobernarnos de diferentes formas y también se alimentan de nuestro lush, de nuestra energía de baja vibración. Así que por supuesto que está ahí también ese factor, como dice Ricardo Delgado, el factor E. Así que tenéis toda la razón, es así. No importa cómo lo expliquemos, pero sabemos que detrás hay muchas cosas, tanto óxido de grafeno reducido, como también que seamos mucho más maleables a través de las frecuencias de los 5 gatos, los 6 gatos, los 4 gatos, etcétera, etcétera. Todas estas antenas de telefonía no están solo para darnos servicio a nosotros, están también para manipular los pensamientos y los sentimientos del ser humano. Así que tenemos que tener claro esto y démonos cuenta de una cosa que es importantísima. Acabamos de ver lo de Francia, pasamos nosotros aquí en España el apagón. No solamente nos quedamos sin poder pagar, nos quedamos sin comunicaciones. Así que, es lo que os digo, tenemos que seguir unas reglas mínimas, y no es entrar en caos ni ser catastrofista. Tenemos que saber que el ser catastrofista es estar todo el día en estado de alerta, me va a pasar algo malo, oh Dios mío, y no vivo bien ni vibro alto. No, eso no. Lo que tenemos que ser es previsores. Y si sabemos que se pueden dar apagones, pues tener unos mínimos. Y yo ya os los recomendé y os los sigo recomendando. Tener de esas pequeñas cocinitas de gas con esas botellas de butano, que son pequeñas. Compráis 10 botellitas de esas de butano, que no son tantas, y tenéis para hacer comida durante muchísimos días. Incluso con 10 botellas de butano es que podéis estar más de un mes. Y si no, también comprarle las boquillas de soplete, que eso, podéis calentar un cazo. Yo me tengo calentado leche y así. ¿Por qué razón? Porque me iba a un podcast y sabéis que yo soy vegano. Y si no hay posibilidad de comer en algún vegano ni nada, yo me llevo mis propias cosas y me calentaba mi leche de soja o mi leche de avena, lo que llevara aquel día, en un cazo con el soplete así y por lo menos podía desayunar bien. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores. Después, tener un mínimo de comida en casa y de agua en casa. Si tenéis un pozo, perfecto, pero daros cuenta de una cosa, el pozo sin electricidad, para que la bomba bombee el agua, o lo sacáis a cubos o no hacéis nada. Y normalmente no va a pasar por un filtro, así que lo más responsable es tener unas botellas de agua, unas garrafas grandes con agua para poder beber por lo menos durante una semana o 2. Porque daros cuenta de una cosa, si no podemos comprar en los supermercados y no tenemos almacenado un mínimo de comida en lata y en botes, etcétera, etcétera, que nos dé para 15 días por lo menos, cuando se vaya a comprar, como veíamos en este último apagón de Francia, no, en el anterior, acordaros que no pudieron pagar la gente. Y cuando necesitas las cosas para poder comer, entonces es cuando se da el caos. Y la gente que no tiene para comer al día siguiente va a comportarse mal, como es normal en el ser humano. Cuando ya no tienes nada, a la desesperada acabas comportándote mal. Entonces, seguramente saqueen también los centros comerciales grandes, etcétera, etcétera, y para evitar eso, sencillamente, almacenar un mínimo de comida para 15 días, un mes, un mínimo de agua para 15 días, un mes también, si tenéis una fuente cerca de casa, pues cojonudo, ya os olvidáis. Pero para las personas que vivan en ciudades y que no tengan esa posibilidad y así, tener una alacena mínima de 15 días, un mes, por lo que pudiera pasar. Si se da un apagón, daros cuenta hasta dónde lo pueden llevar, porque como no se puede apagar, se va a liar parda. De hecho, es que esto me pasó ayer mismo. Uno de los TPVs no funcionaba y yo no llevaba efectivo en ese momento. Entonces no pude y tuve que volver a casa a por el efectivo. ¿Todo por qué? Porque era para comprar cuatro estupideces y dije yo, bueno, no pasa nada, tengo el móvil, venga, lo pago con el móvil. Mierda, no funcionaba el TPV. Concretamente era ese TPV que funcionaba mal. Pero la historia es que,
como no tengamos efectivo, se puede liar parda, porque yo mismo estaba allí ralentizando la cola en un momento en el que no había caos, y ya notaba cómo la gente que tenía prisa se estaba crispando, y por eso dije yo, no te preocupes, no hay problema, no probamos ni con otro TPV, voy a casa que vivo ahí al lado y cojo efectivo, no hay problema. El caso es, imaginaros, si un día normal ya la gente se empieza a crispar, y más conociéndome, que me conocen allí y todo, pero ya se notaba que es eso, si te coge con prisas tienes que llegar a donde tengas que llegar, si tienes que ir al trabajo, tienes que ir al trabajo, si tienes que irte a casa porque tienes que atender a tu hijo, tienes que irte a casa, entonces es normal. Imaginaros en un momento en el cual no tienes nada en casa y estáis todos allá pelotonados cogiendo las últimas cosas. Se puede liar la de Dios. Entonces, para evitar esos conflictos y que suframos con conflictos con nuestros hermanos y nuestros congéneres, tenemos que tener sencillamente estos 4 pasos previstos. Si tenéis una batería portátil o así, estaría de lujo, y como mínimo tener linternas que ahora duran un montón con las baterías, y por lo menos así, si pasa cualquier cosa, tenéis lo mínimo. Para calentaros y cocinar, que tenéis fuego. También tenéis luces por si pasa cualquier cosa, y también tenéis de comer. Entonces, eso es lo básico, y por supuesto para beber, tener mucha agua acumulada. Después, ducharnos, nos podríamos duchar con agua fría, es que se pueden hacer muchas cosas, pero tener lo mínimo imprescindible, porque también se da que en algunos sitios también necesitan bombas para el agua. Yo, en este caso, tenemos muchísima agua y viene por presión de un embalse que hay a unos cuantos kilómetros. Con lo cual el agua no la perderíamos en principio, pero como no sabemos hasta qué punto manejan estas cosas, digámoslo así, las logias Illuminati, tendremos que tener previsto, porque yo sé dónde se trata el agua allí, y sé que hay un montón de bombas, y por presión sé que vendría el agua, pero también sé que lo pueden parar igual que manipulan el agua y le echan flúor y le echan de todo, y por eso no recomiendo nada que bebáis el agua del grifo. Procurar filtrarla siempre, con los mejores filtros posibles. Dicho esto, os dejo con el aviso. Esto es lo que está pasando y esto es hacia donde nos encaminamos. La mayor parte de la gente está aceptando lo de la mascarilla porque, como solo es en hospitales, y antes era en toda la calle y todo, pues la gente, como es un mal menor, lo deja estar. Pero tenemos que estar precavidos. Están empezando a hacer las cosas y cada vez la gente se acostumbra más a la mierda. Y lo que vimos en China, de que están pagando ya con las huellas dactilares y con el reconocimiento biométrico facial, es mucho más turbio que lo que hacen de pagar con el QR, que ya tienen tus datos y así, pero tío, no son los datos biométricos y ahora ya tienen todos los datos biométricos de la población, aparte de saber todo lo que compras. Entonces, ¿qué va a quedar en nuestra privacidad? ¿Lo qué? De hecho, por lo menos aquí, y es lo que os decía, que la justicia aún funciona mínimamente, que por lo menos la Agencia Española de Tratamiento de Datos, por lo menos le metió 10 millones de euros a ENA, aunque sabemos que esos datos biométricos que estaban sustrayendo de las personas en esos aeropuertos iban directos a las familias de las logias Illuminati, seguro, para unos archivos que jamás se borrarán, y por eso pagan 10 millones de euros, porque AENA debió de chupar por detrás, vete tú a saber cuántos millones por hacer eso y filtrarle todos esos datos. Así que al final son las migajas, es igual que cuando les ponen una multa, ay no, es que te saltaste estos impuestos y tal, pero ellos ya tienen no sé cuánto ganado, ¿qué importa que paguen una multa de 1.000 millones si ya blanquearon 60.000? Por eso que tenemos que darnos cuenta de cómo funciona este sistema socioeconómico corrupto y estar prevenidos, nada más, nada de entrar en caos ni dejarse llevar por la baja vibración, pero tener lo mínimo, porque si no, como se dé el caso, la podemos liar y no podemos entrar en esa mierda, que es lo que quieren ellos, crear caos para luego imponer su orden. Dicho esto, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. Os quiero, chao, chao.